Buen día, queridos televidentes. Es un gusto tenerlos nuevamente en el boletín informativo sobre economía. Hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante, las exportaciones. Para entender mejor este tema, empecemos por saber su definición. ¿Qué son las exportaciones? La exportación se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía. Ya conocimos el significado de exportación. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el medio de transporte utilizado para la realización de las exportaciones. En primer lugar, encontramos el transporte marítimo. Este modo de transporte presenta los costos más bajos de la distribución física internacional, dada su capacidad para movilizar mercancías de gran volumen, poco valor y su capacidad para recorrer grandes distancias. Uno de los puntos débiles es la lentitud. Por lo tanto, los seguros deben ser adecuados por el tiempo, la distancia y sus frecuencias limitadas. El transporte marítimo se puede contratar en dos regímenes diferentes, dependiendo del volumen de mercancía a transportar: navegación libre o transporte marítimo, en régimen de fletamentos o tram, y transporte marítimo de línea regular o line. En segundo lugar, encontramos el transporte aéreo. El transporte aéreo es el ideal para transportar carga general y carga perecedera, aunque tiene restricciones para unos productos. Por su rapidez, los costos de los seguros, estos suelen ser más bajos y la carga va más segura. Sin embargo, la capacidad de envío es más limitada por el espacio disponible en las naves. Generalmente se transportan productos perecederos, químicos, farmacéuticos, electrónicos, telecomunicaciones, animales vivos y productos frágiles. En tercer lugar, encontramos el transporte terrestre. El transporte terrestre es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un servicio puerta a puerta. Es decir, puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y entregarla directamente al importador. Las cotizaciones o tarifas se rigen por el libre mercado. Se considera como punto de referencia principal el volumen y luego el peso. Por último, encontramos el transporte multimodal. El transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de un medio de transporte para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, pero mediante un solo contrato de transporte. Este modo se utiliza a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías, incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para conciliación de cargas. Ahora los dejaré con mi compañera Cindy, quien explicará temas fundamentales en las exportaciones, como Colombia como un país exportador y cómo se define la balanza de pagos. Cindy, te dejo con los televidentes. Así es, Melissa, aquí vamos a hablar sobre qué es un país exportador. Bueno, en el mundo globalizado en el que vivimos es necesario integrarnos y participar, es decir, formar parte de este. Lo podemos hacer importando y exportando. La manera más rentable de hacerlo es exportando. Un país exportador en sí es aquel que comercializa sus productos y servicios fuera de sus fronteras nacionales. Un país puede llegar a ser potencia en la exportación si estudia con claridad las innovaciones y habilidades que tienen sus empresas locales. Una vez la empresa ya sea reconocida en el mercado nacional y esté consolidada allí, empezará un proceso de internacionalización en el cual su país lo podrá ayudar capacitándolo. Un ejemplo en Colombia es ProColombia. El país y las empresas están enlazados, pues el país apoya a las empresas y las empresas proveen al país, ya que si una empresa quiere exportar es importante que el gobierno lo asista. Para que la empresa tenga éxito, esta debe ser capaz de adaptarse a las estrategias de marketing y peculiaridad que tiene el país
Para entender mejor las exportaciones necesitamos mirar la balanza de pagos. ¿Qué es esta? Pues es el movimiento de capitales que realizan los residentes de un país con respecto al resto del mundo. Estos datos los registra el Banco de la República y suelen cuantificarse en dólares. Esta balanza tiene datos positivos y tiene datos negativos. Los datos positivos es el dinero que gana el país con las inversiones, préstamos y exportaciones. Y los datos negativos es el dinero que gasta el país en el extranjero y las inversiones en el exterior. Precisamente Colombia es el tercer país en Latinoamérica que más invierte en el exterior, siendo esto un dato negativo para la economía. Muchas gracias, Cindy. Bien, ahora los dejaré con mi siguiente corresponsal, Viviana, quien tratará un tema fundamental como cuál es la diferencia entre exportación e importación. Además, nos dará unos claros ejemplos sobre las exportaciones. Adelante, Viviana. En otra noticia les voy a hablar de la diferencia de la importación, exportación, los productos principales que exporta Colombia y los ejemplos de la exportación. En un estudio realizado, la importación se encarga de comprar las mercancías y se encarga de la demanda interna de un país, mientras que la exportación se encarga de venderlas y se encarga de la demanda interna de un país extranjero. Estas dos, la diferencia es que son unas actividades relacionadas con el comercio internacional. Los ejemplos de la exportación son bienes y servicios que enviados al extranjero, como por ejemplo la exportación de soya en Argentina, como la exportación de medicamentos y vacunas en Estados Unidos, la exportación de automóviles en Canadá y las exportaciones de los tomates frescos en México. Sus principales productos son el oro, el petróleo, las brechas de carbón y el café y las esmeraldas. Sigan en estudio y gracias. Gracias, Liliana. Ahora seguimos con nuestra corresponsal Gabriela, quien tratará temas como los principales productos de tipo exportación y las diferentes rutas de exportación que hay. Adelante, Gabriela. Buenos días, Melissa, muchas gracias y buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, el día de hoy yo les voy a explicar en qué consiste la exportación, cuáles son los productos que más exportamos y cuáles son los países destino a los cuales les enviamos mayor cantidad de productos. Bueno, para comenzar, la exportación es la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de una zona franca a cualquier parte del mundo. Los países que hagan parte de este proceso deben cumplir con una serie de requisitos de ley, como por ejemplo la factura comercial, la lista de empaques si es requerida, los registros sanitarios y vistos buenos dependiendo del producto, la documentación de transporte, entre otros. Al momento de hacer una exportación existen dos clases de bienes exportables: los tradicionales y los no tradicionales. Los productos tradicionales son aquellos que no tienen un valor agregado en el proceso de su producción. Por el contrario, los productos no tradicionales son aquellos que requieren un proceso con un alto valor agregado. Por esta razón, a los países les conviene exportar grandes cantidades de estos productos, ya que requieren de insumos, inversión, proceso logístico y mayor cantidad de personal contratado. Por lo general, estos productos cuentan con certificados de abono tributario, respaldo financiero, seguros, entre otros incentivos, los cuales ¿qué hacen? Estos garantizan su posicionamiento entre mercados internacionales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los productos que son más exportados por Colombia. En primer lugar tenemos al petróleo. Este es el producto más exportado. Este producto pesa en total de la canasta exportadora más de la tercera parte de todos los bienes que Colombia vende al exterior. En segundo lugar podemos encontrar al carbón. El carbón representa en total de exportación del país un 13,8%. El tercer producto más vendido a los mercados internacionales y que por años ha identificado al país como uno de los mejores es el café. Hace muchos años se exportaba el café en el granito puro. Sin embargo, con el paso del tiempo agregaron valor a este café. Lo que hicieron fue comenzar a transformar el grano y hacer cafés solubles.
Otros de los principales productos que exporta Colombia son las flores, los aceites de petróleo, el oro y el banano. Voy a hablar sobre los principales destinos de exportación. En primer lugar se encuentra Estados Unidos. Siempre ha sido nuestro principal destino de exportación. Eso lo ha convertido en nuestro socio comercial más importante. Esta es una realidad que ha existido hace muchos años. Sin embargo, se ha visto potencializada en los años más recientes. En el 2018, por ejemplo, las exportaciones a Norteamérica alcanzaron más de 11.000 millones de dólares. Estados Unidos siempre ha considerado a Colombia como su proveedor seguro de materias primas. El segundo país que recibe más exportaciones colombianas es Panamá. Con esta nación, Colombia tiene relaciones históricas desde la misma fundación de ambos países y en el 2018 recibió aproximadamente 3.000 millones de dólares en productos colombianos. China es el tercer país al cual Colombia le exporta, con una recepción de 2.000 millones de dólares por exportaciones colombianas. Los Países Bajos y México ocupan el cuarto y quinto lugar, con un 1,86 y 1,56 mil millones de dólares en exportaciones locales respectivamente. Colombia exporta a naciones con amplias necesidades de materias primas no procesadas. ¿Para qué? Para que ellos la puedan usar en sus muy industrializadas economías. Bueno, muchas gracias. No siendo más, vuelvo a ti al set, Melissa. Hasta luego. Muchas gracias por tu aporte, Gabriela. Bueno, hasta aquí llegó el boletín informativo económico del día de hoy. Esperamos verlos en una nueva edición. Que pasen un lindo día. Bretaña acompaña tus mejores momentos.